en esta oportunidad me corresponde hablar del rol evangelístico y voy a comenzar leyendo el texto que ha sido el texto base de este seminario, que es Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Y voy a leerlo en la versión NTV, que es una versión que está siendo muy usada hoy día, especialmente por las nuevas generaciones de creyentes. Dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Amén. Bueno, el objetivo que tenemos y particularmente el objetivo de esta presentación es que podamos nosotros analizar los tiempos en los cuales vivimos. Algunas preguntas se hicieron la semana pasada y hoy día, y yo quisiera tomarme la libertad en este momento de hacer una especie de paréntesis que tiene relación con esto, pero que va también a permitirnos mantener en nuestra mente una idea que nos ayude a entender de lo que estamos hablando. Cuando nosotros tomamos un texto de la Biblia para interpretarlo, claramente tenemos que saber que cada texto de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, tiene una sola interpretación. No existen 2, ni 3, ni 4 interpretaciones de un mismo pasaje. Tiene una sola interpretación. Pero en la contextualización de ese pasaje, es decir, cuando nosotros tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad, es ahí donde la aplicación es distinta a la mentalidad, a la cultura, a las personas. Por lo tanto, ese cuidado debemos tener nosotros siempre, y mis antecesores lo han hecho excelente en ese sentido, de poner en contexto la realidad de la cual nosotros hoy día estamos viviendo. Entonces, es muy importante eso cuando nosotros leemos las escrituras, de saber cómo le aplicamos a nuestro tiempo la misma palabra de Dios que no ha cambiado. Y lo segundo tiene que ver con la doctrina. Cuando nosotros hablamos de doctrina, que hay 2 palabras en el Nuevo Testamento que para referirse a la doctrina. La primera palabra es la palabra didaché, que se traduce como enseñanza, que es la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es aplicable a todos los participantes o a todos los que son parte del reino de Dios. Y luego tenemos la segunda palabra, que es la didascalía, que es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina conforme a la piedad. Y en ese aspecto de la doctrina, esta enseñanza de los apóstoles, o sea, todo lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, se va a aplicar cada cosa de acuerdo a los dones y al rol que tiene cada creyente.
por lo tanto, muchas de esas cosas no aplican a todos los creyentes por igual. Entonces, para tener ese concepto hermenéutico en nuestra mente cuando nosotros abordamos ciertos pasajes de las Escrituras. Hermanos, cierro el paréntesis y quiero entonces entrar en esto para que nosotros podamos hablar. Estando frente a una nueva cosecha, nuestra tarea hoy día es obedecer al mandato, obedecer al cumplimiento de este rol evangelístico que le corresponde a la iglesia y que le corresponde a cada creyente. Cuando nosotros miramos la historia de la humanidad se divide en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Esto es algo que le molesta a los ateos porque nunca van a poder deshacerse de esta forma de cómo se divide la historia, ¿no? Todos aquellos que dicen que Dios no existe y que Jesús no existe, bueno, la historia nos presenta de una división de esta manera. Pero hoy día, que estamos en el siglo XXI, nos da la impresión de que la historia se va a dividir en este tiempo de otra manera. Va a ser antes de la pandemia y después de la pandemia. Parece que esa va a ser nuestra forma de mirar la vida a partir de este tiempo. Aunque de ninguna manera la pandemia va a sustituir o va a provocar un efecto como el que provocó Jesucristo en la historia. Nunca nadie va a poder sacudirse de lo que hizo el Señor Jesucristo en la historia. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de esto en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 4, dice que Pablo dice, habiendo llegado el cumplimiento de los tiempos, es decir, la aparición de Jesús, la encarnación del Mesías, es parte del propósito de Dios y se quedó para siempre en la historia de la humanidad. Sin embargo, la pandemia ha sido un aspecto de nuestra historia que ha afectado a la iglesia en Chile y en el mundo entero, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, la pandemia ha tenido un efecto en la iglesia y hoy día nosotros estamos viviendo parte de ese efecto, que este seminario, debiendo haber estado todos presentes y haber tenido comunión, tenemos que hacerlo a través de estos medios virtuales, confiando y usando la tecnología para poder seguir edificándonos. Pero vamos a nuestro contexto, al contexto de la iglesia chilena. Nosotros ya estábamos en un tiempo de comenzar a pensar y a repensar en las cosas que hacíamos y por qué lo hacíamos. El pastor César Banda nos graficó muy bien cómo en su propia realidad, en su propia congregación, tuvieron que hacer este repensar de las cosas que estaban haciendo y por qué las estaban haciendo. Tal vez no todos estaban en esta situación haciendo una evaluación de lo que estaba aconteciendo en sus vidas, pero en nuestro contexto de la iglesia chilena estábamos pasando por algunas situaciones que nos estaban poniendo en la situación de ver cómo nosotros avanzar. Una de las cosas que nos provocó a nosotros algún problema fue el testimonio negativo que estaba viviendo la iglesia a fines del año pasado. Ustedes podrán recordarse los malos manejos administrativos, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando en general, no de una iglesia en particular. Los malos manejos administrativos, los malos manejos éticos que
que estaban saliendo a la luz pública, la moralidad un poco destruida. Eso estaba provocando cierto testimonio negativo entre nosotros. El abuso de autoridad también era algo que estaba trayendo una especie de mal entre nosotros. La corrupción moral, ¿cierto? El abuso de poder es una fuente de maldad moral, y todo el uso ilegítimo del poder, y lamentablemente lo estábamos viviendo. También se sumó a esta situación la situación sociopolítica de nuestro país. A partir de octubre del año pasado, nosotros comenzamos a vivir esta convulsión social y política. Estemos de acuerdo o no, ese no es el punto, pero eso es lo que estábamos viviendo. Y de alguna manera, esta situación que comenzó en octubre comenzó a trastocar el funcionamiento de la iglesia, producto de que muchas veces se tuvieron que suspender algunas reuniones porque para los hermanos era imposible llegar al templo o al lugar de reunión. Y en este punto tan álgido que vivió nuestro país el año pasado, y que continuó a principio de año también, la iglesia también tuvo una polarización. También en la iglesia se notó que habían ciertas opiniones a favor y en contra, y se veía a través de las redes sociales esto, cómo había apoyo y cómo había también contrarios a los distintos pensamientos que estaban motivando esta situación. Y la iglesia fue cuestionada porque la iglesia se dijo, ¿no? Se dijo, la iglesia solamente se ha dedicado a orar y se ha dedicado a predicar, pero no ha hecho una tarea integral, cuestión que yo no estoy tan de acuerdo, pero como digo, es parte de la situación en la que estábamos viviendo. Por esta causa, por la situación que vivimos el año pasado y por la situación actual, ¿cierto?, que nos está embargando, ¿cierto?, este minúsculo elemento que produce tanto mal en la salud de las personas, casi nos puso en jaque, casi nos puso contra la pared, porque ¿cómo vamos a enfrentar hoy día, cómo vamos a avanzar hoy día con la tarea que tenemos como iglesia si estamos restringidos en nuestro desplazamiento y en nuestra posibilidad de reunirnos? Entonces, comenzamos a preguntarnos y comenzamos a trabajar en nuestra mente y también en nuestro corazón, en nuestro ser interior, qué es lo que va a ocurrir. Esta situación humanitaria y digamos, de salud es transversal, no respeta credos, no respeta ideas, no respeta edad. Cualquier persona puede ser permeada, y nos vimos entonces muy vulnerables frente a esta situación. Por esa causa, entonces, es que enfrentándonos a todo este panorama, enfrentándonos a este contexto en el cual hoy día vivimos como iglesia aquí en Chile, es necesario que nosotros hagamos una reingeniería de lo que estamos haciendo. Tenemos que repensar, tenemos que, como decía el pastor César, sentarnos y esperar que Dios ponga en nuestra mente y en nuestro corazón a dónde tenemos que ir. Algunos dirán, bueno, hay que volver a las sendas antiguas, ¿no?
Y entonces toman este texto para diversas cosas. Pero volver a las sendas antiguas no tiene que ver con volver a las metodologías o a las formas que teníamos antes, sino tiene que ver con volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento principal de la iglesia para actuar en el mundo en el cual vivimos. No se trata entonces, hermanos, no se trata de tomar todo lo que tenemos y botarlo a la basura y decir, bueno, ahora como estamos viviendo en el siglo XXI, en el siglo de las comunicaciones, en el siglo de la tecnología, entonces todo lo que teníamos antes lo vamos a botar a la basura y vamos a comenzar de cero haciendo todo de nuevo. Al contrario, hermanos, todo lo que hemos hecho hasta aquí nos debe servir como piso o como plataforma para poder dar el siguiente paso. Si usted vota toda la estructura que tiene, la elimina, queda absolutamente sin nada. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos usar, debemos tomar lo que tenemos ahora en el lugar donde estamos y a partir de aquí, a partir de este piso, debemos dar el siguiente paso para poder seguir haciendo la tarea que nos corresponde como iglesia del Señor. En este punto, los que somos más adultos, para no usar la palabra viejos, ¿no? Porque lo viejo se desecha, entonces los que somos más antiguos, vamos a decir mejor, ¿ya? Tenemos que ver a la siguiente generación, la generación que viene detrás de nosotros, con el potencial que nosotros no hemos alcanzado. Debemos detenernos en esta batalla generacional que siempre ha existido, de que los viejos están pasados de moda y los viejos dicen, no, es que estos muchachos, estos cabros son desordenados. No, tenemos que eliminar esa batalla generacional y saber que entre generaciones tenemos que colaborarnos. Y curiosamente, hermanos, para decirlo de esta manera, los cuatro expositores estamos de la media para arriba, para no descubrir a la pastora Jessica, no digo la edad, ¿no? Pero estamos de la media para arriba, por lo tanto, hemos avanzado en nuestra vida y hemos adquirido cierto grado de experiencia que debería permitirnos a nosotros construir un piso porque la siguiente generación viene empujando para llevar a cabo la tarea que es correspondiente a nosotros de alcanzar al mundo que está perdido. Creo que, hermanos, creo que no, cuando esto termine, si es que en algún momento esto va a terminar, creo que no debemos de ninguna manera volver al ritmo que llevábamos antes de que todo esto comenzara. Creo que las necesidades de las personas han cambiado drásticamente. Las personas después de la pandemia serán otra y los planes de la gente también serán otros, porque ellos tendrán una mirada distinta o todos vamos a tener una mirada distinta. Y es aquí donde debemos asumir lo que dice el texto que leímos al principio. Debemos despertar, hermanos, debemos despertar. No podemos seguir somnolientos aquí diciendo, bueno, qué bueno que volvimos o que vamos a volver a la normalidad. Debemos saber que cuando retornemos a lo que supuestamente, entre comillas, nosotros llamamos a la normalidad, nos vamos a dar cuenta que las personas a las que enfrentemos con el Evangelio habrán reevaluado sus prioridades. Algunos lo harán bien. Y me refiero a reevaluar las prioridades. Por ejemplo, muchas personas hoy día han valorado de manera positiva el hecho de estar más tiempo en la casa.
lo que antiguamente para nosotros era una cuestión común, una cuestión del día a día, en que toda la familia estaba sentada a la mesa para comer, en las generaciones posteriores eso se terminó. Y entonces, mientras uno iba entrando, otro iba saliendo, los padres no coincidían con los horarios en con los hijos, y entonces como que se desmembró un poco el rol familiar. Pero cuando volvamos, la gente habrá evaluado, y algunos digo positivamente, habrá reevaluado esta situación y harán cambios en su forma de ver la vida de aquí para adelante. Pero otros no lo harán positivamente y pensarán tal vez, bueno, ya que vamos a seguir viviendo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, van a volver a los tiempos de Noé, como dice también el Evangelio. Pero la tarea nuestra, otra vez me remito al texto, nos toca a nosotros levantar la cosecha. Hermanos, a ti, a mí, a todos los que estamos presentes y a toda la iglesia, nos toca la tarea de levantar la cosecha. Y el Señor dijo que otros sembraron, otros hicieron la tarea, y nosotros ahora tenemos que continuar con esa tarea. El apóstol Pablo lo explica a la iglesia de los Corintios de una manera también, diciéndole a la iglesia, diciéndole, yo planté, Pablo está diciendo, Apolos regó, pero el crecimiento, perdón, lo ha dado Dios. Pero hay un trabajo mancomunado. Ni el que planta ni el que riega es algo, dice Pablo, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, nos toca levantar la cosecha. En el mes de febrero, por ahí a fines de febrero, estando de vacaciones, junto con mi esposa tuvimos la oportunidad de salir unos días y nos fuimos por ahí en algún lugar y nos metimos en algunos caminos rurales. Y frecuentemente cuando uno anda en caminos rurales se encuentra con maquinarias agrícolas que van rodando por el camino, y estas maquinarias agrícolas normalmente son pesadas y son lentas, por lo tanto nos retrasan un poco si nosotros queremos ir más rápido. Pero podíamos ver también campos, en este caso eran maizales. Esas maquinarias iban a hacer la tarea, iban a recoger el maíz, y muchas de esas maquinarias eran muy modernas, que se cosecha el maíz y ya una vez que la máquina hace el trabajo, sale directamente en un saco sellado. Pero para que esa maquinaria moderna y digamos, con la capacidad de hacer eso pudiese funcionar, fue necesario que antes hubiese un agricultor que tal vez a mano o con maquinaria también sembró la semilla y tuvo que preocuparse de cuidar que esa semilla creciera sana, saludable y que diera el fruto para el cual había sido sembrado. Hermanos amados, hay otros que han hecho una tarea, hay otros que dieron su vida, que gastaron su vida en sembrar la semilla. Esta nación ha sido sembrada por la palabra de Dios desde Arica hasta Tierra del Fuego, se ha evangelizado y ahora nos corresponde a nosotros levantar la cosecha que tenemos por delante. Entonces, la cuestión es, ¿qué debemos hacer ante tales circunstancias? ¿Qué haremos? Bueno, en primer lugar, lo que debemos hacer es un cambio en nuestras agendas. ¿Conoce usted alguna agenda como esta ahí, hinchada, que además han tenido que amarrarla para que no se reventara, porque hay tanto que hacer, tanto que planificar? O una agenda electrónica donde tiene mucho más capacidad. Bueno,
como quiera que nosotros tengamos nuestras agendas, creo que el tiempo en el que vivimos debemos hacer un cambio en nuestras agendas. Nuestras agendas y nuestros programas, lamentablemente digo, estaban solamente enfocados al público presente en el templo con el lenguaje evangélico que era entendido solo por los creyentes y con las necesidades inmediatas en todas las instancias. Es decir, que ocurría que cuando vino, o que ocurrió cuando vino esta situación de encierro, de restricción, todo lo que habíamos planificado para la gente que asistía a nuestras reuniones se acabó, porque habíamos planificado para tener a las personas presentes. No teníamos de ninguna manera previsto que tendríamos que hacer reuniones virtuales. Y nuestro lenguaje, como dije, el lenguaje evangélico que solo los evangélicos entienden, ha tenido que ser transformado en un lenguaje más universal, porque cuando usted y yo transmitimos por las redes sociales alguna reunión, algún estudio bíblico o alguna otra cosa, y cuando es abierto, hay personas que no conocen al Señor que no entenderían nada si nosotros mantenemos esta forma de hablar. Lo que debemos hacer nosotros, pensando en que si no teníamos a la gente presente, ah, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces estábamos ocupados en esto, en ver la reacción directa de una persona cuando le estábamos compartiendo la palabra. Eh, y aquí me van a matar con esta foto en mi casa. Habíamos dejado de tener reunión con los pecadores fuera del templo. Estábamos muy enfocados en los del templo y muy desenfocados en los de afuera. Aunque de alguna manera intentábamos, pero revisemos nuestras agendas y veamos en qué estábamos ocupando el tiempo que teníamos cuando la gente estaba presente. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es muy importante. Debemos cambiar lo urgente por lo que es importante. ¿Por qué estábamos haciendo cosas urgentes? Porque no habíamos hecho lo importante. Entonces tenemos que revertir, porque nos convertimos en ministros del Señor, siervos y siervas del Señor, reactivos, reaccionarios, en vez de ser proactivos. En vez de ir un paso adelante, estábamos apagando incendios, estábamos haciendo primeros auxilios, porque estábamos en lo urgente y no en lo que es importante. Y entonces entramos a esto. Lo temporal se transformó en permanente. Hermano, de alguna manera, y estoy consciente de eso, porque lo vi, algunos habían entrado tímidamente a usar las redes sociales para transmitir las reuniones y algunas otras cosas, pero no era algo generalizado, porque no, como digo, no estaba en nuestra mente hacerlo de esta manera. Y lo que era temporal, aquellas cosas que hicimos esporádicamente para tratar de alcanzar un poco más allá, hoy día lo estamos haciendo permanente. Los recursos estaban enfocados en las cosas temporales y no en los alcances permanentes, que son las personas, porque las personas son el objetivo que tenemos como iglesia. Y sobre todo, hermanos, por sobre todas las cosas, las personas que no conocen al Señor. Porque el Señor, cuando habló la parábola de la oveja perdida,
Él dejó las 99 donde podían estar seguras en el redil y fue por esa única que estaba perdida. Pero nosotros nos hemos dedicado a cuidar a las 99 y ver cómo, si alguna vez podemos alcanzar a la oveja perdida. Nos habíamos preocupado de hacer mejoras y otra vez todas nuestras mejoras están relacionadas, o estoy generalizando, hermanos, todas nuestras mejoras estaban relacionadas con el templo, con el lugar de reunión, con los mejores instrumentos, con los mejores músicos. Esas eran nuestras mejoras. Pero debemos entonces hacer algo, hermanos, debemos evaluar. Y yo les propongo, especialmente a los pastores que están hoy día presentes, les propongo que revisemos nuestros presupuestos económicos. Fuerte y claro, revisemos nuestros presupuestos económicos. ¿Estamos gastando el dinero o lo estamos invirtiendo? ¿Y sabe cómo podemos saberlo? Al revisar nuestros presupuestos de la iglesia, los presupuestos económicos me refiero, ¿qué es o dónde es que más ocupamos el dinero? Si lo hacemos en misiones y en evangelismo, significa que estamos invirtiendo. Pero si lo hemos hecho en mejor tecnología y en mejores lugares de reunión, cosas que no son malas, pero que no son y no deben ser la prioridad, entonces debemos hacer un cambio para poder alcanzar, para poder cumplir con la tarea de la cosecha. Hermanos, no tengo nada contra las mejoras. Nosotros mismos hemos tenido que hacer mejoras, porque el templo en el cual nos reuníamos hasta el 15 de marzo es un templo antiguo que ha ido deteriorándose y ha habido que hacer algunas mejoras, de lo contrario no se podía reunir en este lugar. Sin embargo, creo que lo que nos ha dado resultado es que hemos puesto nuestro pensamiento más en los que hay que alcanzar que los que ya han sido alcanzados. A partir de marzo, entonces, lo que era temporal se transformó en permanente. Y no estábamos preparados para ese panorama, y más que un desafío, para muchos pasó a ser un dolor de cabeza. Y comenzamos a escuchar estas frases: estamos en crisis, esta crisis sanitaria, esta crisis va a derivar en una crisis económica. Y ese fue el lenguaje que se empezó a escuchar a partir de marzo. Pero hermanos, ¿saben lo que Dios está haciendo? Nos está dando la oportunidad de que podamos ver cómo la fidelidad de Dios no ha cambiado, cómo el mismo Dios que estaba cuando nos reuníamos en el templo está en tu casa, está en tu trabajo, está en toda actividad que realizamos. El mismo Dios no ha cambiado. Por lo tanto, la iglesia no está en crisis y la iglesia no está en cuarentena. La iglesia sigue siendo la iglesia del Señor y Él se encargará de llevar a la iglesia a hacer la tarea que se le ha encomendado. Fuimos sorprendidos y con mucho estupor hemos visto que nuestras agendas ya no sirven. Ya no sirven nuestras agendas. Y doy gracias a Dios por el pastor Marcelo Marcón, porque él se atrevió a decirlo públicamente, ¿no? Él se atrevió a reconocer esto y decir: mi agenda era esta, pero cuando vino la situación que estamos viviendo, mi agenda se fue al tarro de la basura porque no tenía ninguna forma de poder llevarla a cabo. Ya nos sirven todo tipo de reuniones que teníamos. Ya no nos sirven los programas que habíamos organizado. Ahora solo nos sirve lo que es importante. Y lo que es importante es mantener la comunión, edificar a la iglesia y comisionarla para que lleven el mensaje de Cristo a toda criatura. Fuimos llamados a hacer más que a hacer.
Y este trabajo, hermanos, parte por nuestra vida personal. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso nos dice Pablo, y cuando usa la palabra andéis, eso tiene relación con nuestra forma de vivir. Nos está diciendo entonces que vivamos, es decir, es práctica, que practiquemos la vocación a la que fuimos llamados. La vocación tiene dos acepciones en la definición del diccionario. Una acepción es la llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios. Eso dice el diccionario. Llamada o inspiración que una persona siente que viene de parte de Dios para llevar una forma de vida. Hermano, este es el diccionario secular, no es un diccionario bíblico, especialmente de carácter religioso. Entonces nosotros hemos recibido una vocación espiritual y debemos vivir conforme a esa vocación. La segunda acepción es inclinación o interés que una persona siente en su interior, entonces es personal, para dedicarse a una determinada forma de vida o de trabajo. Entonces Pablo, cuando nos dice que debemos andar como es digno de la vocación, debemos hacer aquello para lo que fuimos llamados. Otra vez, estoy citando al pastor César Banda porque está fresquito en nuestra mente. Él nos hizo un recorrido por los mensajes del apóstol Pedro y también incluyó a Pablo. Lo que se llama el querigma apostólico, la proclamación. Cuando usted lee en el Evangelio de Juan, hermano, usted lee, pastor amado, en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, en el 30 dice que se escribió, Jesús hizo muchas otras señales, pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el famoso querigma apostólico o la proclamación de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro se paró frente a los que se congregaron el día de Pentecostés, o cuando se paró en el pórtico de Salomón o en la casa de Cornelio, Pedro todo lo que hizo fue repetir el querigma, repetir la proclamación. Cuando el apóstol Pablo lo hizo, exactamente lo mismo. Por eso cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Otra vez está presente una proclamación y es lo que nosotros debemos hacer. En segundo lugar, tenemos otra cosa que hacer. Debemos tomar decisiones en la práctica, no decisiones semánticas ni decisiones filosóficas. Y van a venir entonces muchas preguntas. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Vamos a ser invadidos por un montón de interrogantes porque nos enfrentamos a algo que nunca antes habíamos vivido. Entonces, la cuestión es, ¿queremos vivir una vida normal con esa normalidad que teníamos antes de que ocurriera la situación en la cual hoy día estamos viviendo? ¿O queremos tener una vida trascendente, una vida épica, es decir, que podamos nosotros dejar un legado a los que vienen detrás de nosotros y que sepan claramente cuál es la tarea que tienen, que no se trata solo de reunirse en el templo y hacer un montón de actividades, cosas que no están malas y están bien orientadas? Debemos, en primer lugar, debemos hacernos las preguntas correctas. Hacernos las preguntas correctas. Primera pregunta,
¿Volveremos alguna vez a la normalidad? Es decir, lo he escuchado hasta en las conversaciones que se hacen en la televisión y otras cosas, hablando de una nueva normalidad. Pero hermanos, ¿cuál será esa nueva normalidad para nosotros, para la iglesia del Señor? Otra pregunta, ¿de verdad queremos volver a la normalidad? ¿De verdad queremos volver y seguir otra vez en el mismo paso que teníamos antes? ¿Es eso realmente lo que queremos? ¿Seguiremos marcando el paso para ir adelante? ¿Qué significa realmente ahora, en estas circunstancias, normalidad para nosotros? Son preguntas que debemos hacernos. Y yo quisiera presentar algunas respuestas a estas preguntas. Primero, debemos examinar nuestros fundamentos. El Señor Jesús, al final del Sermón del Monte, al final de toda la disertación del Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, termina ahí en el capítulo 7 con estas palabras, diciendo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Eso está también en la versión NTV. Lo primero que debemos hacer entonces es examinar nuestros fundamentos, preguntarnos dónde estamos parados. Otra vez, la palabra de Dios es lo que debe guiar nuestro andar cada día y debe ser el fundamento de nuestra vida. Estar sobre la roca involucra al menos dos cosas que Jesús nos dice. Primero, Mateo 5:13, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primera cosa, tenemos que ser sal, es decir, fuimos llamados a ser parte del reino de Dios y de su iglesia para darle propósito a la vida. Las personas allá afuera están viviendo sin propósito, y quienes le dan propósito a la vida son aquellos que ya han alcanzado la vida con el Señor Jesucristo. En una oportunidad, un pastor nos graficó esta verdad de la iglesia de ser la sal de la tierra. Nos dijo: ¿alguna vez ustedes han tomado un poco de ensalada de su comida y la han comido y de pronto se dieron cuenta que al saborearla, que en esa cucharada de ensalada iba un pelotón de sal? Entonces él decía: ¿cuál fue su reacción y cuál fue la cara que ustedes pusieron cuando se comieron ese pelotón de sal? Normalmente nuestros gestos no son reproducibles cuando eso nos pasa, ¿no es verdad? Y en realidad una comida con un pelotón de sal no es agradable. Bueno, él nos dijo esto: así somos, pelotones de sal, cuando solamente estamos juntos nosotros
y no somos esparcidos en el mundo para darle propósito, cuando no somos dosificados correctamente y solamente andamos apelotonados, la gente comienza a vernos como algo desagradable porque no estamos cumpliendo con la tarea de ser sal de la tierra. La tierra se está pudriendo, la sociedad se está pudriendo, la familia se está pudriendo. Y lamentablemente a veces en la iglesia hay también corrupción y debemos entonces cumplir nuestra tarea de ser sal para detener la corrupción y para darle verdadero propósito a la vida. La segunda cosa que dice el Señor es que debemos ser luz. Entonces el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada o edificada sobre un monte no se puede esconder. El Señor está mirando a Jerusalén, que está sobre un monte. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un barril de almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, no dice delante de la iglesia, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y las buenas obras no son las que hacen los exploradores del rey o los scouts, siempre listos, ¿no? Las buenas obras son las que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras están referidas en la carta a los Efesios. Y leímos una hace un momento atrás, Efesios 4:1, donde dice que andéis como es digno de la vocación. Esa es una buena obra, caminar conforme al llamado que Dios nos ha hecho, y Dios nos llamó para alumbrar, para dar guía, para iluminar el camino oscuro de la gente que está en tinieblas. Y eso no se puede hacer solamente en el templo. Esto entonces nos lleva sin ninguna duda a mirar otra vez y repasar lo que dijo el Señor Jesús respecto a la gran comisión. Volvemos a lo que Jesús dijo. Después de resucitar y antes de ascender, tiene un encuentro con sus discípulos y les refiere estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las palabras de Jesús. La descripción del mandato que normalmente se toma como la obediencia a ir a predicar. De esa manera está descrita en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero aquí en Marcos, aquí en Mateo dice, id y hacer discípulos. Entonces la tarea no es solo predicar, sino que la tarea es hacer discípulos. Es decir, es tomar a la gente y moldearla, traerla y ponerla conforme al modelo de Cristo. Porque hay que enseñarle las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros. Eso se trata de transferencia de vida, no transferencia de clases, no transferencia de lecciones, es transferencia de vida. El apóstol Pablo dice, lo que vieron en mí, lo que oyeron de mí, lo que aprendieron de mí, eso vivan. Y nosotros debemos estar capacitados para tomar a las personas y decirles, sígame. Caminen por donde yo camino. Vivan de la forma que yo vivo. Esa es la comisión, ese id, que en realidad más que un mandato, es una forma de presentar una tarea permanente. Es la descripción que nos hace aquí el Señor para la iglesia. Ese id toma fuerza, ¿cierto? O le da fuerza al mandato de hacer discípulos.
Es decir, si solamente decimos, bueno, el Señor dice id, y entonces nosotros podemos decir, pero ya fui, ya lo hice. Pero resulta que esta palabra id se puede traducir como yendo. Es decir, es un acto continuo. No es de una vez, de dos veces, sino que es permanente. Tenemos que estar viviendo el evangelio y de esa manera enseñando a los que hemos alcanzado para que sean discípulos del Señor. Y los discípulos del Señor se hacen de la manera como dice en la siguiente frase de este mismo mandato: bautizándolos, una forma de dar inicio a la vida del discípulo, y enseñándoles, y enseñándoles. Y para poner énfasis en esto, el estaré con vosotros es condicionante a que cumplamos la tarea. Es decir, una iglesia que no cumple con la comisión no es digna de llamarse iglesia y debe cerrar sus puertas nada más. El gran problema que tenemos aquí es que los creyentes o nosotros mismos, ah, y quiero decirlo con harta responsabilidad esto que voy a decir ahora, muchas veces los pastores cometemos un error. Esperamos a que los creyentes sean más o menos perfectos para poder darles alguna comisión, alguna tarea. Esperamos que los creyentes muestren que son capaces para poder enviarlos. Ni cerca de lo que hizo el Señor Jesús cuando comisionó un grupo de discípulos como los que él tenía, que ni siquiera alcanzaba el potencial que tendrían, ni siquiera se acercaban a la madurez que se esperaba de un grupo de personas que habían estado 3 años con el Señor. Cuando el Señor se apareció después de resucitar por primera vez, se aparece a ellos, estaban escondidos, tenían miedo. Eso eran los discípulos que iban a transformar el mundo en todo ese primer siglo. Entonces, el Señor no está esperando que la gente que es parte de la iglesia sea gente perfecta y bonita. Dios está esperando que hagan la tarea, porque mientras vamos haciendo la tarea, Él se encarga de perfeccionarnos. Él se encarga de ir quitando aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Como dice el dicho, para muestra un botón. Voy a presentarles 2 ejemplos que nosotros los tenemos como a veces como ejemplos sublimes porque están en la Biblia. El primer ejemplo es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo leemos y escuchamos su mensaje poderoso el día de Pentecostés, enfrentando a una multitud de judíos que están allí, algunos burlándose y otros confundidos, diciéndoles: varones hermanos, a este Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el corazón de esa multitud se compungió y preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro responde: arrepiéntanse, bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros diríamos: predicador como Pedro no hay. Y las siguientes veces que leemos los mensajes de Pedro, dice: está predicando en la casa de Cornelio y en mitad de la predicación desciende el Espíritu Santo y llena a todos esos gentiles que ni siquiera estaban en los planes de Pedro, habiéndose negado 3 veces a obedecer con esa visión que tuvo allí del lienzo que descendía, ¿no? Y Dios diciéndole: no digas, no llames tú como uno inmundo lo que yo he santificado. Pero tenemos un tremendo predicador. Pero unos años después, leemos en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: cuando me encontré con Pedro, tuve que reprenderlo cara a cara por esta hipocresía que estaba cometiendo, hipocresía que también arrastró a Bernabé. Oh, hermanos, ¿les parece a ustedes que Pedro era perfecto y por eso era un apóstol y por eso predicaba de esa manera?
pero el Señor le confió a Pedro la tarea. Cuando el Señor resucitó y tuvo el encuentro con Pedro, le pregunta 3 veces, ¿Pedro, me amas? Finalmente Pedro dice, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Entonces el Señor le dice a ese mismo Pedro que unos días atrás le había cortado la oreja a un hombre con una espada, ese mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces, ese mismo Pedro que había predicado poderosamente en Pentecostés y que luego estaba cometiendo una hipocresía que era esconderse de los gentiles cuando visitaba a los judíos y esconderse de los judíos cuando visitaba a los gentiles. Y no solo eso, sino que además provocó que otro hombre que era conocido como un varón bueno, Bernabé, fuese arrastrado en la misma hipocresía. Hermanos, era tremendo Pedro, pero no era perfecto. Pero Dios confió en él. Y el segundo ejemplo es el propio Pablo. Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el que nos ha marcado a fuego la forma como debemos vivir, que debemos renunciar a toda impiedad, nos dice, que debemos mirar las cosas de arriba y no de las de la tierra, porque las cosas de la tierra son pecados, ira, enojo, blasfemia y todas esas cosas. Ese apóstol Pablo estuvo 15 años enojado con Marcos. Cuando Marcos se devolvió del primer viaje que hace Pablo y Bernabé quiso llevarlo en el segundo viaje, Pablo dijo por ninguna manera, y ese enojo provocó la división de esta dupla de comisionados, de tal manera que cada uno escogió su compañero y cada uno escogió su camino. 15 años después, recién 15 años después, el apóstol Pablo está diciendo, por favor, envíenme a Marco porque me es útil para el ministerio. No, pero sin embargo Dios, el Señor confió en él una tarea tremenda. Y ese es el error que nosotros cometemos. Queremos que los hermanos sean perfectos para decirles haga esta tarea. Hermanos, en la medida que los comisionamos, en la medida que entendemos que la tarea de la iglesia es que vaya, que haga discípulos, en esa medida tenemos que mirar dónde está la gente, que los avancemos. Lo tercero, debemos hacer algunas reflexiones necesarias para este tiempo. Es decir, ahora debemos aterrizar la verdad escritural, bíblica, en nuestro tiempo, en nuestra... La iglesia ha avanzado más sin templos que con templos. Por lo tanto, tenemos que hacer un examen aquí. No estoy diciendo que hay que cerrar el templo los que tienen templo y dedicarse a hacer reuniones en otra forma y en otros lugares. Tal vez lo que debemos cambiar es la visión que tenemos acerca de la iglesia. Esto lo leí hace muchos años, no recuerdo quién fue el autor del libro que leí, donde nos explicaba claramente las visiones que a veces tenemos de la iglesia, una visión correcta, una visión equivocada. La visión equivocada es que muchas veces vemos la iglesia como el campo de desarrollo de todo nuestro ministerio. Es decir, si no tenemos a la gente reunida, si no tenemos un púlpito y un micrófono, si no tenemos la ofrenda, si no tenemos los cánticos, entonces no podemos desarrollar el ministerio. Porque todo se realiza en la iglesia y o el templo. Entonces, como vemos la iglesia como el desarrollo, como el campo de desarrollo de nuestro ministerio, entonces nos limitamos nosotros y limitamos a la gente. ¿Por qué? Porque en cada templo hay un solo púlpito. Y si queremos dar, digamos, la posibilidad, va a ser de que otro tome ese lugar, va a ser muy esporádico. Y muchos que son muy buenos predicadores no tendrán la oportunidad de desarrollar su ministerio porque es limitado. Es limitado el trabajo cuando vemos la iglesia como el campo de desarrollo.
Pero cuando tenemos la visión correcta, cuando la iglesia no es el campo, sino que el mundo es el campo de desarrollo de nuestro ministerio, entonces todo lo que hacemos como iglesia va a ir en función de lo que tenemos como posibilidad en el mundo, que es alcanzar a los inconversos. Entonces la iglesia o la reunión de la iglesia se transformará en el lugar de capacitación y de crecimiento y no en el lugar de desarrollo ministerial. Efesios 4, 11 y 12 nos explica para qué el Señor instituyó los dones. Dice, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Es decir, todos esos dones que aparecen mencionados allí en Efesios tienen como función edificar al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo vaya y haga la tarea ministerial afuera. Este tiempo que estamos viviendo nos ha enseñado que llegamos al siglo XXI y ya no podemos volver al siglo XX. Estamos en una nueva etapa de la humanidad, de la sociedad, del pensamiento de las personas. Esto significa que el evangelio no va a cambiar, no vamos a cambiar el evangelio de ninguna manera, ¿ya? Primero tenemos que aprender a entender, ¿cierto? Que tenemos que ser para luego hacer, ¿ya? Y de esa manera, entonces, nosotros tenemos que recibir la edificación para poder hacer y cumplir con el desarrollo de nuestro ministerio. Tenemos que primero aprender a hacer iglesia para luego hacer. Y este hacer debe ser intencional. Este hacer debe ser intencional y debemos decirlo también. No podemos restar nuestras palabras para no decirlo. Debemos decir que los creyentes deben elegir trabajos que sean útiles para el reino de Dios, que sean útiles para cumplir la tarea ministerial, que los jóvenes puedan escoger carreras que le permitan ser verdaderos siervos y siervas del Señor y no que les alejen del evangelio, que cuando nos recreamos, cuando tenemos tiempo de ocio, que ese sea intencional para de alguna manera alcanzar a otros, y así cada cosa que hacemos debe ser intencional. Debemos optimizar los recursos. Cuando me refiero a recursos, estoy hablando primero de recursos humanos, las personas, hermanos amados, pastores y pastoras, la gente tiene dones dados por el Señor y tenemos que aprender a optimizar los recursos humanos que tenemos en la iglesia. Recursos tecnológicos, lo que ahora estamos haciendo, e ir más allá todavía. Los recursos financieros que a veces son escasos, hay que optimizarlos usándolos para aquellas cosas que son trascendentes. Los recursos intelectuales, hoy más que nunca tenemos profesionales en nuestras congregaciones. Hermanos, cuando el Señor me rescató y llegué a la iglesia, a esa congregación, cuando llegaba una persona que tenía una profesión, no solamente un oficio, cuando era un profesional, hacíamos fiesta y pensábamos, bueno, este va a ayudar en muchas cosas, pero en realidad no es así. Gracias a Dios por los intelectuales, gracias a Dios por los que piensan, gracias a Dios por los que han alcanzado un nivel intelectual mayor, que el Señor los use en esas tareas espirituales también. Y por sobre todas las cosas, tenemos que optimizar los recursos espirituales que el Señor nos ha dado. Entonces, el evangelismo resultará en cada actividad que realicemos como creyentes. Será evangelismo o el evangelio en todo lugar. Y todo lo que programamos será para alcanzar a los que no han conocido al Señor. Y aquí voy terminando, creo que ya se me acabó la hora. La situación que hoy enfrentamos, hermanos, es una situación externa. No tiene que ver solamente con la iglesia. Todo el mundo está en la misma situación. Por lo menos hasta ahora
no ha provocado apostasía la situación. Hasta ahora todavía no podemos leer cuál será el resultado que nos traerá el hecho de estar viviendo de esta manera. Pero no hay persecución. Algunos han tratado de ver como persecución el hecho de que no se puede hacer reuniones. No, hermanos, el Señor nos está dando la oportunidad de ser creativos para poder alcanzar la tarea que se nos ha encomendado. Debería ser más fácil para nosotros ahora enfrentar la contingencia. Deberíamos nosotros aprender a abordar esta contingencia de una manera que podamos sacar provecho de ella en el sentido de compartir el evangelio. La gente tiene temor, la gente tiene angustia y entonces con el evangelio le llevamos la paz que Cristo solo puede dar. Tenemos hoy día más que nunca gente preparada en las congregaciones que pueden ser de ayuda. Y hermanos, gracias al Señor por aquellos hermanos que nos están ayudando a poder hacer todo esto. Gracias a los ingenieros, a los informáticos, gracias a los visionarios que nos han empujado y que nos han dicho, pastor, es necesario hacer esto, es necesario comprar aquello para poder hacerlo de mejor manera. Gracias al Señor por la gente que está preparada en la iglesia. El mundo en general hoy día tiene una nueva percepción de la vida. Están mirando la vida de una manera distinta porque se han enfrentado a lo que es perder la vida también. La pandemia nos traerá una nueva visión de lo que viene por delante. Aunque de los chilenos no se puede asegurar nada porque parece que tenemos memoria corta, parece que se nos olvida pronto cuando hemos estado en algún mal, ¿cierto? Pasamos un terremoto y a los días, a la semana ya parece que no hubo nunca un terremoto. No sé si eso es una virtud o ese es un defecto, pero nosotros no podemos olvidar que Dios nos ha dado la oportunidad de estar sumidos en esta situación para poder cambiar la visión y la estrategia de llevar el evangelio. Y por sobre todas las cosas, hermanos, el Señor mismo, el Señor, Él no ha cambiado. Él es el mismo antes de la pandemia y después de la pandemia seguirá siendo el mismo. Así que animémonos, tenemos una tarea, alcanzar al mundo perdido, esa es nuestra tarea. Hay millones y millones de personas que no conocen al Señor, no solo en nuestra nación, fuera de nuestra nación también, y tenemos que hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Amén. Muchas gracias. Le acerco una pregunta que hace el hermano Simón, y él plantea primero una afirmación y después hace una pregunta. Dice, estoy llamado a plantar una iglesia centrada en el evangelismo local. ¿Por dónde partir y qué herramientas debo tener? Voy a partir al revés, le voy a decir por dónde partir. Tiene que contactarse con el grupo de plantadores porque este próximo sábado vamos a tener un seminario online para saber cómo crear redes sociales para hacer evangelismo. O sea, ya tiene una herramienta. Plantación de Iglesia en nuestro distrito ha hecho esfuerzos para poder capacitar a los que son llamados a plantar nuevas iglesias. O sea, que parta por la capacitación, pero ese punto de partida no es separado del trabajo de alcanzar personas. Es decir, si se va a capacitar, que use la capacitación para alcanzar a alguien, que vaya a su familia o a sus amigos y les predique el evangelio. Si ya alcanza a uno o a dos, ya tiene iglesia, porque la iglesia es cuando hay 2 o 3 congregados y en este caso cuando hay 2 o 3 conectados. Aquí está la pregunta. Dice, Pastor Vicente, en su experiencia, fíjese, experiencia, ¿qué criterios sugiere que debemos considerar de manera prioritaria en el liderazgo hoy para trabajar con nuestros hermanos y pensando en el trabajo de plantación de iglesias? A veces yo lamento haber prestado algunos libros que nunca más volvieron, ¿no?
pero mi experiencia no está basada solamente en, en cosas, y voy a usar una palabra para redundar, empíricas, sino también en capacitaciones permanentes de trabajo. Y uniendo las dos cosas, uniendo la capacitación y uniendo la experiencia personal, creo que el primer parámetro que uno debe usar para trabajar con las personas es la confianza. Es decir, yo les pregunto, ¿ustedes cuentan con la confianza, los que no son pastores, cuentan con la confianza de su pastor o están aquí escondidos de su pastor? A los pastores que están presentes, ¿ustedes confían en la gente que tienen en la iglesia o ustedes están siempre sospechando que algo raro hay ahí? Entonces, en mi experiencia es confiemos en la gente que tenemos en la iglesia. Hermanos, cuando la gente dice, el Señor me dijo, yo digo, si el Señor te dijo y estás seguro de eso, tienes que hacerlo, porque es una relación de esa persona con el Señor. ¿Por qué? Porque a mí me pasó esto. Cuando el Señor me llamó, el Señor me dijo a mí, no le dijo a mi pastor. Después mi pastor reconoció en mi vida algunos frutos de eso y me dijo, ya, vamos. Entonces, hermanos, en la experiencia hay que confiar, hay que decidir a confiar y apoyar a las personas. Los hermanos de mi congregación y los que están aquí presentes saben esto, que cuando hablamos de misiones, yo le he dicho a todos aquellos que dicen que tienen llamado misionero, si el Señor los llamó a evangelizar a la luna, no se preocupen, yo les compro los pasajes para que se vayan a la luna, pero deben estar seguros que fue el Señor que les habló y que no es una emoción. El evangelio no se vive por emociones, se vive por llamado, por vocación. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos llamó, no porque no teníamos otra cosa que hacer. El Señor nos llamó, Él confió en nosotros, confiemos en la gente que dice que el Señor los llamó. Pastor, lo último y a modo general solamente, algunos hermanos me preguntan sobre el seminario que usted hizo mención para plantadores. Eso va de la mano con otra pregunta y es cómo se acerca al equipo de plantación de iglesia. Eso se lo respondo rápidamente y usted nos habla un poquito del seminario. Para plantación de iglesia tenemos algunos pastores que están asociados a este trabajo. Uno es Eduardo Sepúlveda, de la iglesia de Viña del Mar, que lidera este trabajo, y junto con él estamos trabajando Gonzalo Puebla, de la iglesia de Corriente de Vida, yo, Juan Carlos Alvarado, de la iglesia Casa sobre la Roca. Entonces, cualquier hermano que quiera adherirse al trabajo de plantación de iglesia, por favor, nos hace llegar su inquietud, su contacto para poder tenerlo en nuestras redes sociales y de esa manera poder abordarlo. Y le dejo a usted para que pueda respondernos sobre la pregunta que hace uno de los hermanos, de qué manera se puede participar y cuál era el objetivo del seminario de la próxima semana. Bueno, el pastor Marcelo es el encargado a nivel, no el encargado, es el asesor de plantación de iglesia a nivel nacional, ¿ya? Y nosotros comenzamos el año pasado con este seminario a principio de año, pero las diferentes circunstancias nos fueron haciendo postergar la capacitación. Y ahora tenemos esta oportunidad de hacerlo de esta manera, con todas las herramientas que hemos adquirido para hacerlo. Y la capacitación tiene que ver con lo que es el trabajo de plantación de iglesia, que son módulos que se han hecho. Y justamente el módulo que va a compartir el pastor Marcelo es el módulo acerca de las redes sociales, cómo hacer grupos en redes sociales para poder alcanzar con evangelismo. En realidad, creo, primero que todas las cosas debe contar con la autorización de su pastor. Es decir, si su pastor lo está reconociendo como un plantador, entonces debería llamar al pastor Eduardo Sepúlveda, decirle que está plantando una iglesia, porque además eso tiene también algunos beneficios, ¿no es verdad? Y luego entonces dar sus datos para que el próximo sábado le manden el link y se conecte a las 10, no, a las 9 de la mañana. Va a durar solamente una hora esta capacitación y ahí se van a poner de acuerdo para la siguiente, etcétera. Entonces, este es el camino que deben seguir. Primero deben ser reconocidos por su pastor como un plantador. Ahora, no sé si habrá alguna otra opción para ser plantador, pero es como hemos estado trabajando, ¿no es verdad? Y
cuentan con todo nuestro apoyo, es decir, si el pastor les ha comisionado para eso, tenemos una red de apoyo bastante buena para poder colaborar con el trabajo que han comenzado.